bienvenidos. Estamos ya cerrando la asignatura de inglés. Nos quedan un par de clases para finalizar este ciclo, este primer ciclo de trabajo en el cual estuvimos viendo la unidad 1 y 2 de nuestros textos de estudio para adultos. Estamos ya cerrando el último libro, así que yo diría que en estas 3 clases que nos restan vamos a revisar lo final correspondiente a la unidad All About You, y luego vamos a dirigirnos a hacer una recapitulación de lo que fue todo este primer semestre. También les voy a dejar un formulario de apoyo para que puedan practicar un poquito más antes de la prueba real. Y bueno, espero que haya sido un grato proceso para ustedes haber estado en contacto conmigo a través de estas clases, de estos videos, y que hayan sido un apoyo para ustedes en su proceso de formación y que puedan aprobar esta prueba en la primera instancia. Si no ocurre, no se preocupen, porque siempre hay una segunda oportunidad, incluso hay una tercera oportunidad que pueden utilizar en caso de que en este primer intento no les vaya bien, pero va a ser una buena experiencia para ustedes para conocer de qué se trata la prueba, cómo es y cómo deben enfrentarla. Los invito a mirar este video que viene a continuación. Retomamos entonces la clase 12, donde estuvimos trabajando en el presente simple con el verbo to be. Estuvimos viendo la forma afirmativa del verbo y cómo contraer el verbo to be. Ahora vamos a enfocarnos, según el video que vimos la clase pasada, a la información en oraciones de forma negativa, contraídas, y también creando oraciones de forma interrogativa. Sabemos que este verbo es el verbo más importante de todos, el famoso verbo to be. Es un verbo que se utiliza para hablar por primera vez con una persona, porque es con este verbo con el que hablamos de nosotros mismos, de nuestro trabajo, lo que nos gusta, etc. Así que es un verbo muy importante de aprender cómo conjugarlo. Ahora vamos a ver la forma negativa, lo vamos a ir haciendo hacia el costado para no cometer errores. En la forma negativa tenemos I am not, pero en la forma de contracción tenemos am not. Recuerden que esa es la forma de contraer el verbo en primera persona. Y en la forma interrogativa se da vuelta la tortilla, como decimos nosotros, y cambiamos el verbo hacia adelante y el sujeto lo colocamos atrás, ¿ya? Luego tenemos you, en este caso you are not, es la forma correcta negativa, contraída es you aren't, y de forma interrogativa tenemos are you. Recuerden que el signo de interrogación en inglés solo se utiliza al final de la oración, no hay signo de interrogación adelante, ¿ya? Luego acá nos falta toda la información, pero sabemos que está hablando del sujeto he. Así que aquí deberíamos poner he is not para hacerlo negativo. Contraído sería he isn't. Y en pregunta, en question, es is he. Así que esas son las 3 formas de el sujeto he. Luego tenemos she, que sabemos que es para mujer. En este caso vamos a decir she is not. Contraído vamos a decir que es she isn't. Y en forma de pregunta vamos a decir que es is she, ¿ya? Aquí nos faltó que estuviera con mayúscula, hay un error en el libro, debiese estar con mayúscula este is porque está haciendo una pregunta, ¿ya? Y está iniciando la oración, y siempre que escribamos una oración debemos comenzar con mayúscula, capital letter en inglés. También ocurre el mismo error acá, eso es un error ortográfico de la impresión. Luego tenemos la forma siguiente, en este caso nos pone un isn't, pero como ya sabemos que habló de he y de she, el siguiente sujeto que viene es it, así que vamos a ver it. It is not, y la forma correcta es it isn't, y en forma de pregunta es is it, ¿ya? Recuerden que ese sujeto se ocupa para hablar de un objeto, una cosa o un animal. Luego tenemos they are not. En su forma contraída es they aren't, y en forma de pregunta es are they. Y luego tenemos la última, que es nosotros, y sería we are not, we aren't, y finalmente are we para hacerlo pregunta. Recuerden que aquí debería estar are con forma de pregunta. Así nos queda de esta forma el cuadro completado, y con ello sabemos que estas son las formas negativas e interrogativas del verbo to be. Pasamos entonces a la actividad relacionada con el vocabulario que hemos visto en esta unidad y ejemplos de cómo utilizar esa palabra de vocabulario dentro de una oración. Teníamos la primera de ellas, que era father, y en este caso la palabra correcta era papá, y la oración que habíamos puesto es his father's name is Pedro. El nombre de su padre es Pedro. Luego teníamos dad, que en este caso es papi,
esa es la traducción. Y una oración cualquiera es he loved his dad. Aquí utiliza el verbo amar. Él ama a su papá. Mother, que significa mamá. En este caso el ejemplo dice Anna's mother is Rose. En este caso la mamá de Ana es Rosa. Luego tenemos mom, que es como más abreviado, como más cariñoso, que en este caso sería algo así como mami. Y la oración dice she loves her mom. Ella ama a su mamá, ¿ya? O su mami en este caso. Son. Tenemos luego que significa hijo, lo vimos en el vocabulario de la familia, y vamos a decir que Pedro's sons are Rodrigo and José. Los hijos de Pedro son Rodrigo y José, y aquí estamos ocupando el verbo to be, ¿se fijan? Luego tenemos daughter, que significa hija, y aquí decimos Pedro and Rosa's daughter is Ana. Nuevamente ocupamos el verbo to be, y decimos que Pedro y la hija de Rosa es Ana, ¿ya? Es que en este caso sabemos que Rosa y Pedro están casados, así que es hijo de ambos. Luego tenemos brother, que es hermano, y aquí la oración dice Anna has got two brothers. Ana tiene dos hermanos, ¿ya? Ojo con ese has got, que se ocupa mucho en Inglaterra y significa tener, es un verbo, ¿ya? En Estados Unidos se ocupa solamente has, sin el got, pero es lo mismo. Luego tenemos sister, que significa hermana, y aquí diría la oración Anna is Rodrigo's sister, que en este caso sería Ana es la hermana de Rodrigo. Y hasta ahí estaba más o menos completado. Bajamos y miramos acá qué nos pedía a nosotros hacer. El primer ejercicio era indicar el significado. Aquí vamos a decir que es uncle, tío, y vamos a poner una oración de ejemplo, como por ejemplo Juan is Rodrigo's uncle. En este caso sería Juan es el tío de Rodrigo. Luego tenemos aunt, que significa tía, y en una oración sería Jenny is my aunt. Jenny es mi tía. Luego tenemos cousins, que significa primos, y ponemos en una oración como por ejemplo they are my cousins, y estamos diciendo que ellos son mis primos. En este caso nuevamente utilizamos el verbo to be igual que en las dos oraciones anteriores. Luego tenemos tall, que significa alto, y vamos a decir my father is tall, ¿ya? En este caso mi papá es alto. Luego tenemos short, que significa corto, y en una oración podría ser my brother is short, mi hermano es pequeño. Y aquí estamos ocupando el verbo to be, estamos hablando del vocabulario de la familia, los adjetivos, todo lo que hemos visto a lo largo de esta unidad. Luego tenemos fat, que significa gordo, y vamos a poner un ejemplo acá, por ejemplo decir I am fat, yo soy gordo o gorda. Ya estamos ocupando el verbo to be y la palabra vocabulario. Luego tenemos thin, que significa delgado o flaco, y en una oración podría ser my niece is very thin, mi sobrina es muy flaca. ¿Ya? Y hasta ahí estaría la primera parte de la tarea en la página 22. Continuamos con la página 23 y aquí nos aparece long, que significa en este caso largo, y es un adjetivo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, my hair is long, mi cabello es largo. Y ya habíamos hablado del cabello, el vocabulario de las partes del cuerpo, así que también lo conocemos. Tenemos short nuevamente, pero para indicar corto en el caso del cabello, por ejemplo, y vamos a decir Leonardo DiCaprio isn't short, ¿ya? Aquí vamos a decir que él no es muy alto, que más bien no es pequeño, ¿ya? De estatura en este caso nos vamos a referir. Pero se refería básicamente al cabello. Luego tenemos blonde, que es rubio. Vamos a poner un ejemplo. Shakira is blonde. Shakira en este caso es rubia, ¿ya? Luego tenemos brown, que significa café, pero ojo, no debe beber café, sino café, el color café. Y vamos a decir, por ejemplo, my house is brown. Mi casa es marrón o café. Luego tenemos black, que es un color negro, y vamos a decir, my eyes are black. Mis ojos son negros, ¿ya? Luego tenemos vocabulario de las profesiones y ocupaciones, mechanic, mecánico, y un ejemplo va a ser, en este caso, vamos a armar una pregunta con el verbo to be, vamos a decir, are you a mechanic? ¿Eres tú un mecánico? Luego tenemos electrician, que es electricista, y vamos a decir, en este caso, una oración negativa, she is not an electrician. Ella no es una electricista. Luego tenemos technician, que significa técnico, y vamos a colocar como oración,
una pregunta nuevamente. ¿Is he a technician? ¿Es él un técnico? Y aquí estamos ocupando la estructura que acabamos de conocer. Luego tenemos housewife, que también es una ocupación y significa dueña de casa. Y vamos a poner una oración negativa y vamos a decir I am not a housewife. Yo no soy una dueña de casa. Luego tenemos hair, que significa pelo. Y vamos a decir Tom Cruise hair is brown. El cabello de Tom Cruise es marrón. Luego tenemos mouth, que significa boca. Y vamos a decir en este caso my mouth is small. Mi boca es pequeña. Luego tenemos nose, que significa nariz. Y vamos a poner de ejemplo, he has a big nose. Él tiene una gran nariz. Aquí cambiamos de verbo y ponemos el verbo has. O has got también podría ser, que ambos significa tener. Vamos a bajar a la última parte del ejercicio. Y vamos a decir aquí, eyes. Ojos. Vamos a poner de ejemplo, they have blue eyes. Ellos tienen ojos azules. ¿Ya? Luego vamos a decir ears, que son orejas, y vamos a decir we have small ears. Nosotros tenemos pequeñas orejas. Aquí también tenemos el verbo have nuevamente, pero esta vez, igual que el anterior, que has, significan tener, solamente que hay dos tipos de formas del verbo y que dependen básicamente del sujeto que lo acompaña. Luego tenemos legs, que significa piernas, y vamos a decir she has long legs. Y vamos a decir que ella tiene las piernas largas. Luego tenemos arms, que son brazos, y vamos a poner de ejemplo, he has strong arms. Él tiene brazos fuertes, ¿ya? Luego tenemos fingers, que son los dedos de las manos, y vamos a decir, she has long fingers. Ella tiene los dedos largos, ¿ya? Luego tenemos head, que significa cabeza, y vamos a decir, your head is big. Tu cabeza es grande, ¿ya? Vamos a usar el verbo to be en este caso. Y la última, neck, significa cuello, y vamos a hablar como si estuviéramos hablando de un animal, y vamos a poner it has a short neck. Tiene un cuello corto, como si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una tortuga. Con eso hemos entonces completado la tarea de la página 21, 22 y 23 correspondientes a la clase 12. Ahora sí, estamos listos para ir directamente a la clase de hoy, clase número 13. Bien, para la clase de hoy, en la clase número 13, vamos a trabajar en la página 18, que es una página de cierre. Es una página que nos invita un poco a la entretención, es una funny page, una página que trae juegos que nos van a permitir ir cerrando los ciclos de trabajo que hemos desarrollado a lo largo de esta unidad. En la primera actividad dice unscramble the tiles to reveal a message. Lo que tenemos que hacer acá es ordenar estos cuadraditos y colocarlos en el orden correcto para revelar el mensaje oculto que vimos en esta unidad, ¿ya? Así que es muy importante que por ahí algunas palabras no se conectan mucho, pero es una oración que está escrita con el verbo to be, que fue lo que aprendimos en esta unidad, así que traten de revelar cuál es el mensaje oculto. Luego nos aparece un crisscross puzzle, un puzzle, en donde tenemos que poner, tenemos una pista en cada uno de estas oraciones y tenemos que colocar la palabra que va en cada espacio. Me imagino que algunos de ustedes ya han jugado puzzles, así que se imaginan más o menos cómo corresponde, ¿ya? Por ejemplo, acá pone 10 plus 10. Nos hace sumar 10 más 10. Nosotros ya conocemos los números, así que sabemos cuánto es la cantidad. Y esa palabra en inglés es la que tenemos que poner en el espacio número 2, ¿ya? Este de aquí lo vamos a dejar ahí en blanco porque en realidad es una actividad más de juego. Y bueno, posteriormente vamos a saltarnos estas páginas porque ya son las que realizamos y nos vamos a ir a una última actividad en self-check en la página 24, que es como un chequeo final. Solamente el primer ejercicio porque luego se repite, así que no es necesario volver a hacerlo. Este self-check es para que ustedes sean capaces de responder estas preguntas que aparecen acá, solamente del ejercicio 1, que son referentes a ustedes y que tienen que ver con su propia información personal. Tal como lo hicimos en la última parte de la unidad que ejercitamos cómo dar información personal. Bueno, estas preguntas que aparecen acá, que son en total 6, ustedes deben responderlas en base a su propia información. Finalmente nos vamos a la última página, la página 26, donde hay una actividad de cierre, una evaluación
que nos invita a pensar a lo largo de todo este semestre, de la experiencia que han tenido con su profesora de inglés, la experiencia de comunicación que hemos sostenido a través de WhatsApp y todo lo que fue el aprendizaje recogido de la asignatura de inglés, saber cómo ustedes se sienten trabajando en esta unidad, cómo se sintieron en los contenidos que ustedes vieron a lo largo del semestre, cuáles fueron los aspectos que ustedes consideraron de mayor dificultad, cuáles fueron las cosas que les costaron, que todavía no logran superar o que necesitamos trabajar nuevamente. Y finalmente, ¿cuáles fueron sus mayores logros? Es decir, ser capaces de saber en qué cosas ustedes se encuentran ya superados y que lograron aprender a lo largo de toda esta unidad y de la unidad pasada. Para eso también nos invita en la última parte, en la página 27, indicar las cosas que ahora yo puedo hacer muy bien, más o menos, o todavía no sé cómo hacerlas porque todavía tengo dudas. La primera de ellas, por ejemplo, es dar y requerir información personal, cómo dar mi propia información personal, que fue lo que más rescatamos en esta unidad. Leer y comprender pequeños textos escritos, si lo estuvimos ejercitando, lo trabajamos también en los formularios de desarrollo donde hicimos algunos ensayos. También completar formas con información de textos escritos más que auditivos, porque sabemos que el foco de su prueba es escrita, así que la verdad es que sí fueron capaces de completar información, hicieron incluso, desarrollaron preguntas en base a textos, de alternativas, de selección múltiple y de desarrollo. Describir personas, hablamos de la apariencia física, de la ropa, del aspecto físico, de las características del rostro, el cabello, la contextura. Vimos las partes del cuerpo también. Escribir pequeños párrafos, eso no estaba en nuestro foco, así que eso lo vamos a dejar en blanco porque sabemos que nosotros estuvimos más trabajando la producción escrita, pero en español, no en inglés. Pero de todas formas, igual aprendimos a cómo dar una respuesta bien estructurada, recordar siempre escribir bien, con buena ortografía, no cometer errores ortográficos o leer después de que he escrito algo para ver que efectivamente se entienda lo que yo quiero expresar. Fundamentar mis respuestas. Reconocer y usar léxico referido a información personal, partes y características del cuerpo, miembros de la familia y otros. Todo ese vocabulario lo vimos, lo aprendimos, lo practicamos en la tarea que revisamos hoy día. Usar el verbo to be en su forma presente, afirmativa, negativa, interrogativa. Lo vimos la clase pasada, lo que fue la forma afirmativa, y esta clase cerramos con la forma negativa e interrogativa. También vimos cómo construir oraciones, así que ya sabemos más o menos cómo se comporta este verbo, que es el verbo más importante de todos. Y finalmente usar los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos los vamos a dejar en pausa porque están un poquito más difíciles, pero los pronombres personales sí los conocemos, sabemos qué significa cada uno de ellos y cómo utilizarlos en una oración. Con esto hemos cerrado la unidad. Espero que esta clase les haya servido mucho para poder recapitular sobre lo que hemos visto antes. Ahora les invito a desarrollar el ensayo número 3, que es el último ensayo que vamos a realizar antes de su prueba. Bueno, estudiantes, hemos llegado al cierre de esta clase. Espero que este contenido les haya sido de utilidad. Ya estamos casi cerrando nuestro semestre, así que por favor vuelvan a revisar los videos, chequeen las tareas, revisen las estrategias que hemos mostrado, las estructuras que hemos aprendido, el vocabulario es fundamental, les va a servir muchísimo para lo que es la comprensión de textos de lecturas que van a ustedes tener en su prueba original. Así que es muy importante que todo el vocabulario que aprendimos en la unidad 1 y 2 les sea de utilidad y les sirva para contestar su prueba. Nos vemos en la próxima clase.